Bienvenidos al módulo 2 del curso de calidad de aire y su impacto en la salud. En este módulo abordaremos los conceptos relacionados directamente con los efectos en la salud de los distintos contaminantes del aire que abordamos en el módulo 1. Esto será módulo introductorio, dado que hay muchísima información generada en referencia a los efectos de estos contaminantes de acuerdo al tipo en la salud. Investigaciones que han venido se desarrollando a lo largo del tiempo y hay muchísimos antecedentes bibliográficos en referencia al tema. Por lo cual, le sugiero al que le interese algún contaminante en particular que amplíe la búsqueda, complemente la búsqueda de material en caso de que le resulte necesario e interesante el tema. Bien. La calidad del aire, retomando más los conceptos que vimos en el módulo anterior, la calidad del aire es considerada actualmente un factor determinante de la salud, ya que se considera la segunda causa principal de enfermedades no transmisibles, como son los accidentes cerebrovasculares, el cáncer y las cardiopatías, que están en aumento a nivel mundial. Numerosos estudios epidemiológicos han encontrado una asociación directa entre la contaminación del aire y una amplia gama de efectos adversos sobre la salud de la población expuesta. Y ahora como mencionaba, estos estudios han iniciado décadas pasadas, pero cada vez más los investigadores están interesados en conocer cuáles son los impactos de la contaminación atmosférica, es decir, de la calidad del aire, en la salud en referencia a los determinados contaminantes, sobre todo aquellos que son considerados de no criterio, dada la escasa información de referencia a los mismos. Por lo cual es una línea que está en continuo desarrollo, con un crecimiento vertiginoso en los últimos años, y con se le ha puesto el foco significativamente a estas cuestiones, porque las asociaciones que se han demostrado a lo largo del tiempo, algunas son esperables o predecibles y otras no lo son tanto. Entonces es un nuevo campo de desarrollo de la disciplina que verdaderamente tiene por delante un gran desafío, que es definir o describir las verdaderas consecuencias de cada tipo de contaminante, o de acuerdo a las características de cada contaminante, y sus efectos o síntomas sobre la salud de la población. Algunos grupos sociales, como los adultos mayores, por ejemplo, los niños, las mujeres embarazadas, y las personas con alguna enfermedad preexistente, como puede ser asma o EPOC, suelen presentar obviamente mayor susceptibilidad de desarrollar efectos adversos a la salud al estar expuestos a condiciones no aptas de calidad de aire o a aire contaminado. Esto tiene que ver con grupos vulnerables. Cuando hablamos de calidad de aire, hablamos en general de esta población vulnerable que tiene un mayor riesgo al estar expuesto a niveles de contaminantes del aire superiores a los niveles guías recomendados. Según la Organización Mundial de la Salud, la exposición a aire contaminado en el año 2016 produjo 4,2 millones de muertes prematuras. ¿Qué quiere decir muerte prematura? Muerte que se anticipa a la muerte natural por una condición o una característica del entorno que lo favorece, digamos. El 58% de estas muertes prematuras se debieron a cardiopatías isquémicas y accidentes cerebrovasculares, como les mencioné anteriormente, que son dentro, que la calidad del aire se considera una de las principales causas en lo que tiene que ver con enfermedades no transmisibles. El 18% de estas muertes prematuras se debieron a enfermedades pulmonares obstructivas, crónicas e infecciosas, crónicas e infecciones respiratorias agudas. Y ahora vamos a ver qué tienen que ver estas infecciones respiratorias que generalmente se le atribuyen a algún agente biológico, que tiene que ver el contaminante del aire cuando tiene una característica química o es un contaminante químico, pero cómo influye en este tipo de patología. Y el 6% de las muertes se debieron al cáncer de pulmón. Bien. Para abordar una investigación relacionada con calidad de aire y contaminación del aire, tenemos distintas herramientas o distintas estrategias para diseñar el tipo de investigación. Sin embargo, la búsqueda de asociaciones y correlaciones entre la exposición al aire contaminado y los efectos de la salud
se realiza mediante estudios siempre de tipo epidemiológicos, siempre tiene alguna eje de epidemiología dentro del estudio, porque obviamente estamos abordando un estudio a nivel poblacional. También puede ser un estudio ecológico, pero generalmente se abordan estudios de base poblacional para poder definir alguna causalidad. Sí hay estudios que son más descriptivos o observacionales, pero estos no me permiten definir causalidad o una correlación directa entre el factor y la causa, perdón, y el efecto. En cambio, los estudios que son epidemiológicos, de base poblacional o ecológica, estos sí me permiten concluir en alguna relación, algún vínculo entre la causa y el efecto. Entre los diseños más reconocidos o más utilizados a nivel mundial están los estudios transversales o de corte y los estudios toxicológicos o en humanos controlados, ¿sí? Estos son los diseños más comunes en donde uno puede definir algún tipo de causalidad. Por supuesto que estos diseños, estas estrategias son estrategias muy costosas de implementar porque los estudios de corte, por ejemplo, requieren un periodo muy largo de tiempo generalmente. Cuando uno quiere analizar, por ejemplo, efectos crónicos, uno tiene que hacer el seguimiento de un grupo poblacional prácticamente desde que nace hasta cierta edad para ver si hay un efecto que se vaya manifestando a lo largo del tiempo, que es un efecto crónico debido a algún contaminante específico. Por lo cual son efectos que son, estrategias que son a largo plazo y que demandan un seguimiento muy exhaustivo, por lo cual muchas veces son de difícil implementación. Los estudios toxicológicos, los estudios en humanos controlados, son estudios que son más fácilmente implementables de lo que es la parte de diseño, pero sin embargo también tienen ciertas implicancias éticas que uno tiene que trabajar y estudiar adecuadamente para que los mismos sean viables. Bien, si hablamos de efectos fisiológicos relacionados a la contaminación atmosférica o los contaminantes atmosféricos, podemos hablar de efectos fisiológicos agudos, en los cuales incluyen la inducción de la inflamación pulmonar y sistémica, la disfunción endotelial, la trombosis, la arritmia y la presión arterial. Eso, si bien no son síntomas, salvo la inflamación pulmonar y sistémica, el resto no son síntomas respiratorios, como uno esperaría cuando habla de contaminación atmosférica o de calidad del aire, porque la principal vía de ingreso es el sistema respiratorio, la principal vía de ingreso del organismo, ¿no?, es el sistema respiratorio. Hay muchos otros síntomas o efectos fisiológicos agudos que se dan en otro tipo de sistemas del organismo. La exposición crónica da lugar a otros indicadores de nivel subclínico, como la resistencia a la insulina y distintos trastornos del sistema respiratorio y del sistema cardiovascular, y otros como diabetes, aterosclerosis y obesidad. ¿Sí? Estos son efectos subclínicos, son indicadores a nivel subclínico. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente no son específicos de una exposición a un contaminante atmosférico. Por eso es muy importante cuando uno intenta investigar o busca investigar este tema o la relación entre la calidad del aire y un efecto en la salud o un determinado contaminante y el efecto en la salud, poder definir un criterio, un estudio, un tipo de estudio, una estrategia de búsqueda que me permita discrepar o discernir entre todos estos posibles efectos y la asociación con la causa. Generalmente también la exposición crónica suele dar lugar a enfermedades de alto impacto como asma o EPOC, cáncer de pulmón e infarto de miocardio. Esas son enfermedades de tipo crónica. Bien. Si vemos algunos efectos, ¿sí?, asociados a lo que es la contaminación del aire o a determinados contaminantes del aire, podemos encontrar, por un lado, los síntomas respiratorios, efectos en el sistema respiratorio, como por ejemplo, los síntomas más habituales son tos, flema, opresión en el pecho, respiración silibante, falta de aire. Aumento de enfermedades, muerte prematura causado por asma, bronquitis aguda o crónica, enfisema, neumonía, desarrollo de otras enfermedades como la bronquitis crónica, envejecimiento prematuro de los pulmones, ¿sí? Esos serían los síntomas asociados al sistema respiratorio. Sin embargo, estos síntomas no son específicos, ¿sí? Sabemos que no son específicos, no es que
que porque una persona tenga tos y flema, vamos a hablar de que está en una condición, expuesta a una condición de contaminación atmosférica. ¿Sí? No son específicos, no son exclusivos de una exposición. Es decir, que los síntomas en general son síntomas comunes que uno puede tener en cualquier otro evento, otra patología del sistema respiratorio, como puede ser una neumonía bacteriana, como puede ser una gripe, ¿sí? Entonces, por eso son también confusores estos síntomas. No se puede generalizar la presencia de uno o varios de estos síntomas o la combinación de estos síntomas con una exposición directa a un aire contaminado. Bueno, por otro lado tenemos los efectos cardiovasculares, que están, bueno, obviamente el sistema, tanto lo que es el sistema respiratorio como el sistema cardiovascular, está íntimamente ligado, y por supuesto que además de tener signos y síntomas respiratorios, también vamos a poder encontrar algunos síntomas relacionados con este sistema cardiovascular, que tiene que ver con opresión en el pecho, dolor en el pecho, lo que se llama angina de pecho generalmente, palpitaciones, falta de aire, fatiga inusual, aumento de enfermedades y muerte prematura causado por enfermedad de las arterias coronarias, ritmos cardíacos anormales, insuficiencia cardíaca congénita. Perdón, congestiva. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que uno puede, cuando intenta indagar sobre los posibles efectos asociados a la contaminación del aire, puede buscar la presencia de alguno de estos síntomas o la combinación de estos síntomas, tanto respiratorios como cardiovasculares. Esto si uno buscaría, por ejemplo, realizar un estudio a nivel poblacional de base epidemiológica sin definir a qué tipo de contaminante estaría expuesta la persona o el individuo que yo estoy estudiando, o la población que se está estudiando. Si uno pretende indagar sobre un contaminante en particular o un grupo de contaminantes en particular, ya podría reducir esta cantidad de signos y síntomas a síntomas más específicos de cada uno de los contaminantes, porque cada contaminante tiene asociado una determinada sintomatología, es decir, puedo ir achicando mi universo de estudio para determinar más efectivamente o más concretamente cuáles serían los síntomas presentes ante la inhalación de una determinada concentración de contaminante, por supuesto por un determinado periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo va a depender de si yo estoy evaluando un efecto agudo y un efecto crónico, pero también va a depender del tipo de contaminante. Y ahora vamos a ver por qué les menciono esta cuestión. Si vemos particularmente en esta imagen que les presento, tenemos todos los contaminantes de criterio que les mencioné la clase anterior, el módulo anterior, y también tenemos el benceno, que no es un contaminante de criterio, pero forma parte de lo que se denominan hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son un grupo de mucho interés a nivel mundial por sus efectos cancerígenos. Si empezamos mencionando el dióxido de azufre, el dióxido de azufre tiene una particularidad, no se le asocian efectos a largo plazo. Es uno de los únicos contaminantes de criterio en los cuales los tiempos de exposición se estiman como máximo en 10 minutos. ¿Sí? Se le asocia un efecto agudo, no se hace el monitoreo por periodos más largos debido a que todos los niveles guía, que vamos a ver ahora en el módulo 3, están asociados a periodos cortos de exposición que no superan los 10 minutos. No hay un valor guía, por ejemplo, para un periodo de 24 horas, como sí lo hay para los otros tipos de contaminantes. Y esto tiene que ver con el posible efecto que puede causar en la salud esta sustancia en particular. El dióxido de carbono, entre otros síntomas, puede causar broncoconstricción, bronquitis, traqueitis, y puede agravar enfermedades preexistentes, tanto respiratorias como cardiovasculares. Por supuesto que si hay una comorbilidad asociada, esta puede empeorar, obviamente, y causar efectos más graves a nivel de salud de la persona. Después tenemos el dióxido de nitrógeno. También el dióxido de nitrógeno causa bronquitis, puede causar pulmonía, reduce significativamente la resistencia respiratoria a las infecciones e irrita las vías respiratorias. Y aquí está un poco lo que les mencionaba anteriormente. El dióxido de carbono en por sí no tiene un efecto tan grave a nivel del sistema respiratorio, más allá de la irritación, por supuesto esto dependiendo de la concentración. Siempre hablamos de una concentración esperable
para un aire eh, de una calidad de buena a media, ¿sí? No estamos hablando de una calidad mala, como puede darse en otras regiones del mundo, como por ejemplo la Ciudad de México, que tiene unas características muy particulares, tanto geográficas como meteorológicas, que hacen que la condición de calidad del aire sea muy mala, y ahí se ven efectos agudos a corto plazo por la presencia de determinados contaminantes, por ejemplo el ozono, que lo vamos a ver ahora. Pero en el caso del dióxido de nitrógeno no tiene un efecto tan significativo a nivel respiratorio, pero sí lo que hace es facilitar la vía de ingreso para infecciones respiratorias. Y eso es lo que le mencionaba. Quizás los contaminantes, por supuesto, no, no causan infección en el sistema respiratorio porque no, es un agente biológico, no son agentes biológicos. Pero sí, en el caso del dióxido de nitrógeno, facilita el ingreso de este tipo de agentes y por lo tanto las infecciones asociadas a cada etiología, ¿no? Después tenemos el plomo, que el plomo sí era un contaminante de criterio, como se les expliqué en el módulo anterior, y el plomo es muy particular porque tiene un efecto significativo a nivel cerebral y del sistema nervioso central, causando retraso en el aprendizaje y alteraciones de la conducta. Después tenemos el ozono estamos hablando del ozono troposférico, ¿sí? El ozono que está a nivel superficial, no estamos hablando de la capa de ozono que está en niveles superiores de la atmósfera y que bueno, en ese lugar, a nivel estratosfera, el ozono lo que hace es filtrar los rayos UV, como todos sabemos, que generalmente hablamos del agujero de la capa de ozono y del impacto de eso en nuestra salud, porque deja pasar una mayor radiación solar, sobre todo de la componente UV. Entonces, no estamos hablando de ese ozono que nos protege, ¿sí? Digamos, no estamos hablando del ozono a nivel contaminante, que es el ozono que se encuentra en la troposfera, y que puede causar lo que es el smog fotoquímico, que es como una niebla que se concentra. Esto también, como les decía, pasa en la Ciudad de México, generalmente es muy característico, y que es muy perjudicial para la salud. Puede irritar el sistema respiratorio, reduce la función pulmonar, agrava el asma, inflama y daña las células que recubren los pulmones, agrava las enfermedades de pulmonares crónicas, causa daño pulmonar permanente, se asocia directamente a incrementos de la mortalidad, ¿sí? Es uno de los contaminantes más peligrosos que podemos encontrar dentro de los contaminantes de criterio que estuvimos analizando. Después tenemos el monóxido de carbono, que creo que debe ser uno de los más conocidos quizás, porque bueno, se ha hablado mucho del tema de la contaminación del monóxido de carbono asociado a lo que es la calefacción en invierno, una calefacción incorrecta, sin una buena ventilación. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono inhabilita el transporte de oxígeno hacia las células. Es el asesino silencioso que se le dice generalmente a los medios de comunicación, porque uno va perdiendo conciencia y se va quedando dormido, porque a raíz del no transporte de oxígeno, necesario obviamente para la vida. Provoca mareos, dolor de cabeza, náuseas, estados de inconsciencia e inclusive la muerte, ¿sí? Esos son algunos de los síntomas que ocasiona estar expuesto, obviamente a concentraciones elevadas. Siempre estamos hablando de concentraciones por encima de los valores guía y durante un tiempo que la exposición misma pueda originar este tipo de síntomas o este tipo de efectos. Después tenemos el material particulado menor a 10 micrómetros, que esta generalmente tiene un efecto más a nivel respiratorio de las vías superiores, porque puede agravar el asma, por supuesto, si uno tiene una patología de base como asma o ESPOC, todos estos contaminantes agravan la condición inicial. Favorecen las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y el material particulado, tanto el PM10 como el PM2.5, están asociados muy directamente a lo que son las enfermedades cardiovasculares. En mujeres embarazadas, inclusive puede afectar el tamaño del feto, ¿sí? Puede afectar el crecimiento del feto y por lo tanto pueden nacer, por ejemplo, con bajo peso. Se asocia directamente al incremento de la mortalidad en todos los grupos etarios poblacionales. Y el 2.5 tiene efectos muy similares al PM10, pero su impacto es más significativo porque puede acceder a la región más profunda del sistema respiratorio, llegando a la parte de los bronquios y depositarse en ese sector.
Obviamente también agrava el asma, reduce también la función pulmonar, como les mencioné. Están asociados al desarrollo de la diabetes, ¿sí? Que parece que no tuvieron ninguna relación, pero sí la tiene. Y existe una relación con la mortalidad en todos los grupos de población, al igual que el PM10. Generalmente estos efectos, tanto del PM10 como del PM2.5, son efectos de tipo crónico, ¿sí? No se dan efectos agudos como sí se puede dar eh, con los otros contaminantes. ¿Por qué? Porque generalmente los otros contaminantes tienen asociado, de acuerdo a su concentración, un nivel de toxicidad. En cambio, en los que son en los materiales particulados, que no se consideran contaminantes gaseosos, por eso mismo, porque es particulados, es materia particulada, se asocia más a un efecto físico dentro del organismo y no químico. Si bien puede tener asociado el material particulado algún tipo de contaminante químico, que va a depender bueno, del lugar de origen y de las condiciones del entorno, esto no se asocia directamente a un efecto químico que se pueda dar en el organismo, sino un efecto físico, de tipo físico por acumulación de este material. Bien. Hasta acá entonces llegamos con lo introductorio del módulo 2. Tienen para realizar la lectura el material que hemos realizado una recopilación de material para que ustedes puedan leer y enriquecer en lo que se ha abordado en esta clase. Y por supuesto tienen también un cuestionario para resolver en el cual se recuperan algunos aspectos centrales del módulo, y una vez aprobado el mismo, pueden acceder al módulo 3, que es gestión de la calidad del aire, y donde vamos a recuperar o vamos a hablar el tema de los niveles guía y por qué los niveles guía están establecidos como tal, y también vamos a tratar un poco de cómo podemos monitorear o gestionar la calidad del aire como una herramienta para proteger la salud de la población. Muchas gracias.